el cielo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo ayer. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Te seguiré, yo te seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Muy buena noticia. A partir del 5 de septiembre te vamos a esperar en casa. Es decir, abrimos el culto presencial en Montevideo 1453. No te lo vayas a perder. Montevideo 1453, 5 de septiembre, 10 de la mañana. Buenos días, queridos hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor en esta mañana. Es un gusto y un privilegio hacerlo, y agradezco al pastor Juanjo y a la iglesia por esta generosidad y también por la paciencia que me tienen de poder permitirme compartir la palabra o lo que el Señor ponga en mi corazón. Yo esta mañana quiero traer un punto, un tema, un título que tiene que ver con lo que otras veces también he compartido.
porque al final la palabra, el evangelio que uno comparte o la palabra que Dios pone en su corazón tiene que marcar al final de cada vez que escuchamos la palabra una decisión que afirmar, una decisión que mantener o una decisión que tomar. Y justamente en esta mañana quiero decir el título de esta prédica y es la decisión más importante. Recordamos, la definición de decisión es sencilla, es pequeña, según el diccionario de la Real Academia Española, dice determinación, resolución que se toma. Resolución que se toma, eso es decisión. No hay, es casi dice lo mismo y no hay mucho cambio en la significancia de lo que uno habla, ¿no? de lo que uno quiere definir. Pero vamos a corresponderla con un texto que está en la palabra de Dios en Mateo, capítulo 9, versículo 9, yo voy a leerla en la Nueva Versión Internacional, que dice así: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Lo leo de nuevo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Recordamos Mateo 9:9. Me imagino el impacto tremendo que recibió Mateo cuando se encontró con Jesús. Mateo estaba haciendo lo que rutinariamente, normalmente, habitualmente hacía. Era cobrar impuestos. Sentadito ahí en una mesa, imagino que harían fila cuando algunos tenían que liquidar el producto de la venta de lo que ellos tenían en la agricultura o en las ovejas, en la lana, en los diferentes oficios que ejecutaban. Y todo eso lo juntaba para entregárselo a su jefe. Su jefe era Roma, el Imperio Romano. Él cobraba impuestos para el Imperio Romano. En ese entonces, cuando él estaba cobrando en esa mesa, Jesús, que pasaba por allí, lo vio y lo miró. Y le puso la mirada, pienso esa mirada propia de Jesús, amorosa y misericordiosa, que debe haber calado hasta lo más profundo de su corazón. Si tenemos que pensar en un perfil de Mateo, puedo afirmar lo que dice el mismo pasaje. Él era un publicano, es decir, un hombre con una función pública que cobraba impuestos. Los judíos, que se creían justos, sus compatriotas, lo consideraban un hombre de mala reputación, un pecador y aún un traidor. Lo despreciaban, así como despreciaban a todos aquellos compatriotas que ayudaban a sostener el imperio, que los estaban sometiendo, que los tomaban y los mandaban a la guerra o los ponían a trabajar para ellos. Mateo sabía que así pensaban de él. Sus compañeros, sus amistades, y las tendría, todos aquellos que de alguna manera u otra se relacionaban. Me pregunto cuántas veces Mateo habría deseado modificar su estatus, su propio concepto de sí mismo, su vergüenza por lo que le estaba haciendo a sus compatriotas. Imagino que se excusaría a sí mismo diciendo: ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, como decimos habitualmente cuando no podemos conseguir cambios. Como decía antes, eran tiempos difíciles, tiempos muy duros, donde el pueblo judío era sometido por el Imperio Romano. Recordamos que los hombres eran convocados a la guerra y muchas en esos tiempos, ¿por qué leemos en tantas porciones
bíblicas en los Hechos, el ministerio que había entre los huérfanos y en las viudas. Eran porque los hombres, muchos de ellos, morían en la conquista del imperio para ir trasladándose y haciendo guerras con otros pueblos. Por eso debemos imaginar que los hombres tenían una tarea y el trabajo era para las mujeres y para los jóvenes menores de 30 años. Debemos imaginar que no había mucho trabajo y Mateo pensaría, alguien tiene que hacerlo. ¿Es esto o voy a la guerra? Y el corazón de Mateo seguramente estaba debatiendo siempre en esa disyuntiva que era dolorosa, que era permanente, y que en lo más profundo él pensaba, tengo que cambiar. Y bueno, vemos que Jesús se acerca a la mesa de los cobradores de impuestos, o del cobrador de impuestos, y estaba Mateo, como dije antes, Jesús lo mira con esos ojos de amor y de misericordia. Yo no puedo dejar de pensar en esa atracción y en ese amor que emanaba la misma presencia de Jesús. Es la misma amor y misericordia que sentimos cuando comprobamos que Jesús también se acerca a nosotros, que su Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y para hacerme la idea de lo que sentía Mateo, tengo que recordar la conversación de los discípulos que iban hacia Emaús desde la resurrección misma de Jesús. ¿Recuerdan? Iban esos dos discípulos caminando hacia Emaús, que no estaba tan lejos de donde Jesús había sido crucificado. Iban preocupados, iban como con una venda en los ojos, que no lo reconocieron. Jesús iba con ellos y les hablaba de lo que había sido profetizado y lo que iba a pasar y de lo que pasó. Y cuando llegaron a la casa hizo como que seguía de largo y los discípulos le dijeron, entra, quédate con nosotros y cenemos juntos. Y bueno, Jesús entró y al partir el pan, dice su palabra que cayeron como sus vendas de los ojos y pudieron ver a Jesús. Y Jesús no se quedó, se fue enseguida. Pero uno le dice al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? Lo podemos encontrar en Lucas 24:32. Yo imagino que ese mismo ardor en el corazón, ese mismo ardor de entusiasmo, de amor, de gozo, de emoción, de lo que uno pudiera sentir, no sé, algunos dirían en otros contextos, serían como mariposas en el estómago. Sentir esa mirada de amor de Jesús haría a uno llenarse de esa ternura que Jesucristo quiere compartir. Creo que lo mismo sintió Mateo. Cuando Jesús lo miró y solamente le dijo, sígueme. No habla de que le dio una exhortación o que lo convenció para algo, o mirá lo que estás haciendo. Creo que en la mirada Mateo entendió que su vida era un desastre y que ese hombre que pasaba allí adelante, en ese momento, y le dijo, sígueme, era lo que había esperado toda su vida. Esta vida de amargura, esta vida de tristeza. Y dice que Mateo se levantó y lo siguió. Mateo entendía que esa palabra y esa mirada de amor y misericordia le estaba ofreciendo un camino diferente. Era desechar lo que estaba haciendo, cobrando los impuestos y seguirle para servirle y servir también a sí mismo a quienes estaban haciendo esa misión. Sencillamente, Mateo no hizo ni más ni menos que comprender eso,
Quizás haya pensado, bueno, ahora puedo cambiar mi vida con solo seguirle, pero hasta ese momento había experimentado angustia y tristeza de haber pecado, de vivir esa manera de vivir que él tenía. Pero podemos entender que fue muy valiente Mateo al decidir dejar atrás aquella vida en un solo instante y dio un giro de 180 grados. Sin hablar, sin decir mucho, Mateo se levanta y lo siguió. A partir de allí todo cambió. En el andar diario con Jesús reconocería su maravillosa transformación escalando los niveles de una vida de amistad continua con Dios. Tremendo, ¿verdad? Todo sucedió por aceptar la invitación de Jesús a seguirle. A partir de allí Dios comenzó a operar en su conversión. De ser un publicano desechado, insultado, deplorado, considerado traidor y pecador, llegó a ser el gran apóstol y evangelista que hoy todos conocemos. Quiero ir cerrando esta descripción de ese instante en la vida de Mateo. Creemos como nazarenos en la gracia preveniente, es decir, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros aún antes de conocer la buena nueva de salvación, el Evangelio. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Empezamos a preguntarnos antes de conocer a Cristo. ¿Qué estoy haciendo para otros o por otros? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi vida de frustración por una vida plena, una vida de gozo? Y aún podemos, inclusive en un momento de nuestra vida, ¿qué será de mi vida eterna? ¿Qué será cuando pase de este mundo? ¿Qué será cuando yo tenga que compartir mi vida de una manera que tenga que lograr algún fruto y ahora no lo puedo lograr? ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús, como en aquel tiempo con Mateo, como también en otras partes que podemos encontrar en la palabra, como Zaqueo o con la mujer samaritana, siempre continúa buscando al hombre para salvarlo de la esclavitud del mal, de la frustración, de la angustia, pero también para darnos una esperanza de vida eterna, una esperanza de sentir gozo, y no el gozo que el mundo nos da, sino tener en nuestra vida una vida abundante, una vida plena, una vida rica, una vida donde podamos no solamente sentir la presencia de Dios, sino también compartir la presencia de Jesús hacia otras personas que lo están necesitando. Jesús siempre sigue pasando y buscando. El Espíritu Santo sigue trabajando en las personas. Y podemos ver que a través de los siglos, a través de la Biblia hasta hoy, Jesús sigue buscando y encontrando miles, millones de personas, así como lo hizo contigo y conmigo. Así lo hizo con vos y conmigo. Jesús sigue llamando. Dice la palabra que Mateo, repito, se levantó y lo siguió. Y Jesucristo hoy nos sigue invitando a abrazar esta nueva vida con Él. Una vida que se centre en la verdad con Jesús. Por eso podemos entender algunos tips que dice y que surge de la decisión de Mateo, que seguir a Jesús es primero un llamado. El Señor nos llama a seguirle y nos faculta para seguir y servirle y servir a otros también con nuestros dones, porque el Señor nos da dones, nos capacita.
el Espíritu Santo nos da herramientas para el servicio al Señor. Mateo siguió a Jesús, aprendió a servir a Dios, aprendió a servir al prójimo. El Espíritu Santo lo capacitó para escribir el Evangelio según San Mateo. Bueno, los historiadores hablan que compartió el Evangelio en algunos sectores de África. También dicen que falleció anciano sirviendo al Señor. Hay versiones encontradas de historiadores que dicen que también que Mateo murió martirizado, pero eso es historia. Como sea, Mateo sirvió al Señor hasta el fin. Se aferró a la promesa de Dios que podemos encontrar nosotros mismos en Apocalipsis 2:10 y que Jesús también la compartió con sus discípulos. Cada uno escribió diferentes libros y son palabras de Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, como leemos en Apocalipsis 2:10. Podemos ver entonces que seguir a Jesús es responder un llamado, pero también seguir a Jesús representa un desafío. Mateo enfrentó ese difícil desafío desde los comienzos del servicio al Señor. Como sabemos, Pedro y otros discípulos eran pescadores. Cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, te haré pescador de hombres, ellos dicen que dejaron sus redes y la barca que estaban trabajando y le siguieron esos pescadores. Cuando Jesús fue crucificado, los discípulos que eran pescadores estaban desanimados. ¿Qué hizo Pedro junto a los otros? Volvió a sus redes. Recordamos que el Señor los encontró y volvió a levantarlos. Por eso decimos, es un llamado, es un desafío, pero Mateo dijo que no tenía un plan B. Él le siguió, se levantó y le siguió. Podría decirse que, al contrario de los discípulos, al levantarse de la mesa de los impuestos, quemó sus naves, abandonó su trabajo, no podía ser de nuevo contratado para hacer el trabajo de los impuestos que estaba haciendo para los romanos. O sea, no tenía dónde volver, no tenía un plan B. Fue un verdadero desafío. Seguramente todo luego fue culminado y un nuevo sentido tuvo para sus vidas cuando fueron llenos del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Ahí recibieron el poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos entender que es también entonces seguir a Cristo un desafío. Es un llamado y es un desafío. Pero también podemos ver en tercer tip que es un privilegio servirle. Y quizá en el primer momento Mateo no lo comprende, como nadie comprende. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, ni nos imaginamos el privilegio que es servir al Señor. Mateo creyó en que tomaba una nueva posición. Quizás en ese momento nadie le dijo, porque aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Que también nadie le dijo en ese instante que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Quizá no entendió eso, pero entendió después, cuando empezó a caminar en ese camino, lo que también describe 2 Pedro capítulo 2 versículo 10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Y yo pienso en Mateo porque me siento identificado. Porque, ¿qué era yo antes de conocer a Cristo? Yo no era ni siquiera un pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios.
Antes no tenía la misericordia de Dios, y Dios ha abundado en misericordia para mi vida y para mi familia y para lo que hago en su nombre. Realmente hemos y estamos en una nueva escala en los valores del reino. Ya hemos recibido la misericordia de Dios. Pero en cuarto lugar, además de un llamado, además de pensar en que es un desafío, además del privilegio que significa servir al Señor, entendemos, una vez que estamos en el camino, que se trata de un compromiso. Es el compromiso de servir, de tomar, de hacer lo que el Señor nos permite o nos llama a hacer. Mateo se comprometió en la misión a la que Jesús lo llamó. Ese compromiso que tomaron los discípulos y que también hoy asumimos quienes seguimos a Cristo. Y lo podemos ver también ahí nomás de la cita que daba recién. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nuestra misión y nuestro compromiso es proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué puedo hacer si Él me sacó de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanto pecado? ¿Qué puedo hacer menos que comprometerme con la misión a la que me llama el Señor? Entonces sí es un compromiso. Yo me comprometo. Yo digo sí, Señor. Heme aquí. Señor, úsame en donde tenga que ir. Lo que tenga que hacer, con lo que me quede de mi fuerza, con lo que me quede de mi vida. Señor, yo quiero servirte. Pero por último vamos a ver que es un servicio honroso. Dios nos honra al ponernos en el nuevo estado, en el nuevo estatus. Mateo también lo comprendió. Y así como veíamos recién en el pasaje alternativo de 2 Pedro 2, dice su palabra en el versículo 9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Cantamos, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a los pies del Señor, servir a Jesucristo. Somos llamados, somos desafiados. Asumimos el compromiso con el privilegio y la honra de ser hechos hijos de Dios con un solo propósito que va a trascender la misma vida. Por eso recibimos vida plena en Él. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué es de mi vida? Jesús sigue pasando. Jesús nos sigue diciendo, sígueme. Y este desafío que tomamos hoy, o que tomamos ayer, o que tomamos hace un año, o que tomamos hace algunos años atrás, el Señor lo refresca y nos invita a tener este encuentro con Él, a ser llenos de su presencia. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Los discípulos no lo pudieron hacer en su propia fuerza. Mateo no lo pudo hacer. Aquellos discípulos que se fueron a las barcas nuevamente no lo pudieron hacer. Pero en ese aposento alto, aquel día el Señor le llenó de su presencia. Completó su vida con el poder que le da Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, para ser testigos en cada lugar. Desde nuestra propia Jerusalén, desde nuestra propia familia, desde nuestro propio hogar, hasta nuestra Judea, que son nuestros barrios, nuestros vecinos, las personas que aún no hemos tocado con la palabra, hasta Samaria, quizás otras comunidades, y hasta lo último la tierra. El Señor nos sigue invitando. El Señor nos invita a que tomemos una decisión. El Señor mira lo que estamos haciendo y nos invita a decir, te seguiré, Señor. Él te dice, sígueme.
nos pide que no hablemos tanto, solamente que nos levantemos. Levántate, iglesia, levantémonos nosotros. Y en este tiempo de tantas situaciones difíciles, de tantas vidas sin sentido y tantas vidas de maldad, el Señor nos invita a levantarnos y a hacer la misión de proclamar la palabra, el Evangelio, una vida llena de su presencia. Te invito a terminar este tiempo con una oración. Señor, te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, por la vida, Señor, que haces que vivamos, Señor. Porque tú nos has mirado con gracia, Señor. Tú nos has mirado con amor, con misericordia. Y al mirarnos, Señor, no nos queda más que mirarnos hacia nosotros mismos, hacia adentro, una mirada retrospectiva y que nos lleva a pensar qué estoy haciendo, a dónde estoy parado, a dónde estoy yendo. Señor, gracias porque hay poder en el nombre de Jesús. Gracias porque también hay victoria. Gracias porque la sangre de Jesucristo me limpia, nos limpia de todo pecado. Señor, que tu poder, el poder del Espíritu Santo, en esta hora, Señor, pueda refrescar nuestro llamado. Ese llamado a servirte, a seguirte, a servir y a seguir también compartiendo tu palabra en cada lugar. Señor, gracias porque tú eres fiel. Y dice tu palabra que también si nosotros somos fieles, nos darás la corona de la vida eterna. Te agradecemos, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos el ministerio en cada lugar. Bendecimos tu iglesia, Señor, y bendecimos este pueblo de Rosario, esta ciudad de Rosario, pidiendo que tu amor y tu misericordia siga tocando esos corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Fue un privilegio y es un privilegio poder compartir con ustedes y que Dios nos dé un domingo lleno de bendiciones. No dejemos de meditar en su palabra. El Señor sigue diciendo, sígueme. Que nosotros podamos no hablar tanto quizás en cuanto a lo que tengamos que decirle a Él, sino que podamos ser efectivos como iglesia, como personas, bendiciendo a cada uno de los que podemos encontrarnos cada día. Dios nos bendiga.